Bienvenidos. El siguiente ejercicio nos comenta que debemos de calcular la presión que ejercen 800 gramos de metano. Nos da la fórmula del metano en un contenedor de 12 litros de capacidad a 50 grados centígrados y hay que hacerlo con la ecuación del gas ideal y con la corrección de Van der Waals. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues vamos a hacer lo pertinente, ¿no? Nos están dando inclusive las constantes A y la constante B. Ahí lo único que le falta a la constante A es que el litro esté al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que es atmósfera por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre les hemos dicho, hay que ver si tenemos presión, volumen, temperatura y cantidad de gas, ¿cierto? Entonces la presión es lo que nos preguntan. El volumen lo tengo, sí, 12 litros, ¿verdad? Temperatura la tenemos, también la tenemos, dice que es 50 grados centígrados. 50 más 273 serían 323, ¿cierto? Punto 15 Kelvin, ¿de acuerdo? Y la cantidad de gas, si la tengo, dice que son 800 gramos de metano. Ustedes ya saben que el hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol y que el carbono pesa 12 gramos por cada mol. Ok, entonces pues hay que transformar esto a moles. ¿Por qué? Porque la R la estamos manejando en atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces está sencillo. ¿Cuánto pesa el metano? Serían 12 más 4, ¿qué óvole? 16, ¿verdad? 16 gramos, un mol. Obviamente ustedes sin calculadora ya saben que 800 entre 16 pues son múltiplos, ¿verdad? 50, ¿cierto o no? ¿Qué óvole? ¿Cierto o no cierto? 50. Lo que 5 por uno son 50. Bueno, pues 5 por 10 son los 500 y 5 por 6 son 30, serían 300, sí, 50. Ahí está, 50 mole. ¿Sale? Así me gusta que sin calculadora lo hayan podido calcular. Yo mole. ¿Va? Entonces, pues ya nada más hay que aplicar las ecuaciones. Fíjese, la ecuación del gas ideal es esa donde dice presión va a ser igual a número, bueno, cantidad de gas, la constante R, temperatura sobre volumen, ¿ok? Y entonces, pues vamos a poner aquí 50 moles, la R, 0, o sea, la constante de los gases, 0,8205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Aquí le vamos a poner 323,15 Kelvin y va a estar dividiendo a 12, 12 litros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las cuentas. Ah, se movió, perdón ustedes, se movió. Va a ser 50 por 0.08205 por 323,15 entre 12. Tenemos una presión aquí ideal de 110,4769. ¿Qué les parece si le ponemos 48 atmósferas para que esté como redondeado? Ok, entonces ahí está. Yo les comentaba la vez pasada que pues ya 100 atmósferas es bastante considerable. Entonces aquí ya estamos viendo una situación de una presión muy, muy elevada. No es sencillo llegar a esa presión. Entonces ya tenemos ahí una presión muy alta. ¿Qué sigue? Hacer la ecuación de Van der Waals. Para calcular la presión de Van der Waals, ustedes recuerdan que si la despejamos de lo que ya hemos visto, pues va a ser igual a
NRT volumen menos NB menos AN cuadrada sobre volumen al cuadrado. Si le ponemos números, pásele, 50 moles, 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Aquí va a ser 323.15 Kelvin. Lo vamos a dividir. Vamos a dividir. Ay, qué fea raya. 12 litros menos la constante B. La constante B es 0.07 litros por mol, que va a multiplicar a los moles, que van a ser 50 moles. Ahí está. Menos la constante A, que nos indica un valor de 1.2 atmósfera por litro cuadrado sobre mol al cuadrado. Va a multiplicar a 50 moles al cuadrado sobre el volumen, que sería 12 litros al cuadrado. Listo. A ver, cuéntenme. ¿Tienen calculadora que pueden ingresar todo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Háganlo. Pues, sí. Luego, cuando estemos en los exámenes, dice, es que la mía es de las básicas. Perdonen, perdonen. Entonces, si podemos ir haciéndolo para que me cuente, ¿cuánto le voy a dar? Cuénteme, diga. Pues luego se requiere la calculadora. Hay que traerla. Pues si estamos haciendo problemas, pues vamos a requerir la calculadora para poder, este, pues hacer el cálculo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eh, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, sí le creo. 150.96 atmósferas. Ahí está. Dice, aquí viene otra vez la parte de meditar, de analizar los resultados que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mencionado que las presiones reales iban a ser menores a las ideales, ¿cierto? Y si van a ser menores, y aquí observamos que ya tenemos una presión mayor, la real es mayor a la ideal. Es decir, nosotros podemos resolver numéricamente este problema, pero en la vida real eso nunca va a pasar. Eso no existe. En principio ya traemos una presión ideal altísima, muy grande, que es muy difícil de conseguir. Y en segundo lugar, hay que analizar ese número. Si me está dando una presión real positiva, un valor positivo mayor a la presión ideal, entonces ustedes van a poder concluir, que nunca vamos a poder hacer caber 800 gramos de metano en 12 litros. Eso no va a poder ser posible. Entonces, ahí podemos ya poner dos soluciones. O quitamos gas, metemos menos gramos de gas para que ese valor de la presión real sea menor a la de la presión ideal y sea posible. O aumentamos el volumen para que quepa esa cantidad tan grande de gas en ese espacio tan pequeño. ¿Sí nos explicamos? ¿Sale, vale? Porque ustedes pueden ver valores y pues hay que interpretarlos. 135.13, ya verificado. Muy bien. No importa, cuénteme. 135.13. ¿Sale?
Sí, así es. Ahí vienen los datos, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Sale? Ahí dice constante B, ya no la tuvimos que calcular, ya me la están proporcionando. La presión real siempre debe de darnos un valor menor a la ideal, porque cuando tenemos presiones reales es cuando se juntan las moléculas de gas y dejan de golpear con la misma frecuencia y la misma intensidad las paredes del tanque, del contenedor. ¿Sale? Si usted le da un valor mayor, pues quiere decir que en la vida real usted nunca va a hacer caber esa cantidad de gas en ese volumen. Y eso hay que considerarlo en sus diseños, en sus cálculos. Hay que analizarlo. Si le da menor, puede decir que eso es posible. Eso es algo que puede llegar a ocurrir. Si le da mayor, como en este caso, ahí definitivamente va a ser sumamente complicado. Yo inclusive me atrevería a decir que no se va a conseguir hacer que ingresen esos 800 gramos a ese volumen tan pequeño, ¿sale? Porque es una cantidad de gas enorme, muy grande, ¿sale? Hola, avestruz, yo sí, se puede hacer, no, pues también no importa, le puede cambiar la temperatura y hacer los cálculos y a lo más probable es que tampoco quepan, ¿sale? Pero está diseñado a propósito así, para que les den esos valores y llevarlos a la reflexión, ¿sale, vale? Joven, joven. ¿Sí? ¿No? Entonces, si tengan preguntas, allá en casita, nadie tiene preguntas, nadie, ¿no verdad? Allá en casa están todos dormidos, yo creo. Entonces, vamos a seguir con el siguiente, va. Es para que vayan usando su calculadora, lo vayan aprendiendo a ingresar. 135.13, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Les ha parecido? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Sale? Hay que verificarlo dos, tres veces para que estemos seguros, ¿eh? Luego también ahí me ocurre que uno ingresa los datos así tan rápido o como tengo los dedos muy gordos, muy gruesos, de repente aprieto otras teclas y obtengo valores extraños. Entonces yo siempre lo hago dos, tres veces y ya lo verifico. ¿Sale? Para que tengan cuidado. Entonces sigue este, el siguiente es este problema. Dice, ¿cuánto volumen de oxígeno, dice, a temperatura y presión E, que significa estándar, se requieren para la combustión completa de 8 litros de butano? Y me dan la fórmula del butano. Sale aquí, primera situación, dijimos que varios de estos problemas iniciales tenían detalles para que ustedes piensen, ustedes mediten. La única forma, dijimos, de relacionar, una variable con otra en la estequiometría, es decir, un compuesto, una molécula como el oxígeno con el combustible, es a través de la reacción química balanceada, hay que balancearla. Y número dos, la otra situación es que si ustedes hacen ahora el análisis de que se requiere conocer los moles y nada más nos están dando volumen, ustedes ya deben de deducir que no son condiciones TPE, que sería temperatura y presión estándar. ¿Sale? Más bien aquí hay una equivocación y debe de ser TPN, ¿de acuerdo? Para que podamos directamente los litros convertirlos a moles, con la condición de que un mol son 22.4 litros a esas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si me están dando los litros de butano y estoy a una temperatura distinta a 0 °C, yo requiero que también me den a conocer la presión a la que está ese gas y la temperatura.
¿Sale? Para poder calcular los moles, si no, no puedo. Entonces, por eso deduzco que es TPN, no TPE. Luego, segunda situación. Recuerden que las reacciones siempre se balancean. Si tienen aquí 4 carbonos, aquí le ponemos un 4, ¿cierto? Si tenemos aquí un 10, le ponemos la mitad acá. 5, 4 por 2. Aquí tendríamos 8 oxígenos más 5 oxígenos. 13, ¿verdad? Le tendríamos que poner aquí un 13 medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a terminar balanceando? La voy a escribir aquí abajo. Hay que multiplicarla por 2. 2 de butano más 13 moles de oxígeno o 13 moléculas o 13 equivalentes nos va a proporcionar una cantidad de 8 moles, moléculas equivalentes de CO2, de dióxido de carbono, más 10 de agua, ¿ok? Ahí está balanceada ya. ¿Sale? Esta parte ustedes ya la dominan desde el primer año, aquí, ¿verdad? Desde su primer semestre. Entonces, si no lo ha dominado, pues espero que revisen. Se supone que ya aprobaron ese curso. Y bueno, ¿qué sigue? Ya los tengo balanceados. ¿Qué sigue? Pues ya le estaba diciendo yo con anterioridad que hay que conseguir convertir esa cantidad de litros de butano a moles para poderlo relacionar con la estequiometría de la reacción con el oxígeno. ¿Sale? Entonces, fíjese, vamos a apuntarlo. Y por eso también van a ver aquí la importancia de usar factores de conversión para no estar haciendo reglas de tres a lo loco. Yo tengo 8 litros de butano, que es el C4H10. ¿De acuerdo? Como estoy a 0 grados centígrados, una atmósfera de presión. Quiere decir que 22.4 litros de butano, ¿cuánto es? Es un mol de butano, ¿cierto? Ahí está. Entonces, de esta forma yo ya elimino los litros de butano y obtendría la cantidad de moles de butano que tengo en 8 litros. ¿De acuerdo? Entonces, pongo otro factor de conversión aquí y yo observo que 2 moles de butano, ¿cuántos moles de oxígeno requieren para hacer la combustión estequiométrica? Exacto, 13 moles de oxígeno. Muy bien, ¿de acuerdo? Y aquí me preguntan cuánto volumen de oxígeno, pues lo vamos a poner en unidades de volumen, ¿cierto? Como estamos a TPN, a temperatura y presión normales, pues yo ya sé que un mol de oxígeno, ¿cuánto es? 22.4 litros de oxígeno. ¿Sale? Ahorita reacciona el cañón. Dele champú, dele champú. ¿Sale? Vamos ahí, ahí se ve. Se movió un poquito el cable, tiene un falso contacto, pero lo bueno es que la grabación que estamos haciendo, ahí saludos a todos y todas en la casa. ¿Sale? Van ahí a escuchar los saludos cuando vean el video. Y, eh, y ahí está. Ahí está la situación en las que yo les digo que luego es importante hacer factores de conversión. ¿Por qué? Porque los 22.4 ya le estamos, este, ya los estamos eliminando. ¿De acuerdo? Entonces es sencillo. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4, ¿cierto? Y 4 por 13, ¿cuánto va a ser? ¿Qué óvole? ¿52 o 56? ¿O cuánto va a ser? ¿52? Éjale. ¿Ya ve? ¿Sí o no? 13 por 4, pues serían 40. 40 más 12. ¿Qué óvole?
Ya ves que no ocupan calculadora luego. Es para que ejerciten su mente. 52 litros de oxígeno. ¿Cómo la ves tú? ¿Sí o sí? Muy bien. Esto era como para que pudiéramos visualizar primero que cuando solamente tengo volumen, no es posible convertirlo directamente a moles si no estoy a esa condición. Para poder saber cuántos moles de gas tengo en ese volumen, a fuerzas tengo que conocer presión y temperatura también si estoy fuera de esa temperatura. ¿Ok? Y es como para que empiecen ustedes a analizar si la redacción luego de los problemas está bien hecha o no. Les vuelvo a recordar que estos problemas, varios, fueron como sugeridos para unos exámenes y luego cuando uno los empieza a revisar con cuidado, dice, los mariachis, hay ahí detalles que hay que comentarle a todas las compañeras y compañeros como ustedes para que también reflexionen y ustedes puedan decirle a los profes, bueno, en lo personal yo estoy aperturado que me digan, ¿sabe qué? Ahí está mal. A ver, lo analizamos y lo corregimos. Pero es importante que ustedes desarrollen esa parte analítica. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas. Nadie. Híjole, qué buenos somos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Ahí está, el siguiente. Sí, cómo no, me regresa para que le tome foto. ¿O cómo? A ver, tómale foto. Entonces, ahora, después de la foto, ahora sigue este problema, el cual nos está diciendo que 20 litros de aire se comprimen desde 22 milímetros de mercurio hasta una presión de 5 atmósferas a una temperatura constante de 28 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen final? Aquí ya desde de entrada podemos observar que 22 milímetros de mercurio es una presión muy baja, ¿de acuerdo? Porque recuerden ustedes que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, desde una presión muy baja, vamos a comprimir ese gas hasta una presión pues relativamente grande de 5 atmósferas. Y eso vamos a ver qué consecuencias trae, qué da de resultado para analizarlo. Entonces, número uno, recuerden ustedes que la ecuación presión por volumen igual a nRT, que es la ecuación general de los gases. Ahí es un clásico ejemplo de que estoy en un estado uno y vamos a un estado 2, ¿cierto? En el estado uno, pues vamos a tener la presión uno, el volumen uno, la cantidad de gas uno y la temperatura uno. Y en el estado 2 vamos a tener pues la presión 2, el volumen 2, los moles 2 y la temperatura 2. Si todo cambia, tendríamos distintas las condiciones al inicio y al final. Y lo único constante que hay entre el estado uno y el estado 2, pues precisamente ¿quién es? Exacto, la R, ¿verdad? Porque hasta su nombre lo dice, constante de los gases ideales. Y por ello ustedes pueden decir R es igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? Presión uno, volumen uno, ándele, pero en condiciones de este tipo, así, ¿cierto? Y también la R se debe de mantener la misma condición con las mediciones del estado 2, ¿sale? Y eso me va a llevar a decir, por lo tanto,
presión 1, volumen 1, sobre moles 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, moles 2, temperatura 2. Esta ecuación de aquí se llama la ecuación combinada del estado gaseoso ideal. Y ustedes de esta ecuación pueden obtener todas las empíricas. Y lo vamos a demostrar. ¿Qué tenemos constante en el estado 1 y en el estado 2? Ahí en ese problema que dice que es aire. ¿Cómo, perdón? Porque usted lo va a llevar de 20 litros, lo va a llevar a otro volumen. Y usted tiene al principio 22 milímetros de presión y luego lo lleva a 5 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues puede tener una cierta temperatura, lo lleva a otra. Y esto hace que tenga esos cambios. Pero aquí fíjese, se le van a hacer algunas consideraciones para que se facilite. ¿Por qué? Porque ¿quién es constante? Aquí dice, la temperatura es constante. Entonces, quiere decir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Por ello, ustedes pueden eliminar la temperatura. ¿Cierto o no es cierto? Después, si el problema no dice que ingresó gas o salió gas, pues quiere decir que exactamente eso, que los moles del estado inicial y del estado final son los mismos. Sigue siendo la misma cantidad de aire, solo que se le modificó la presión y la parte del volumen. ¿De acuerdo? Entonces ya pueden decir aquí, moles 1 y temperatura 1. Y esto les va a dar a ustedes la ecuación famosísima de Boyle. ¿Se acuerdan de esa? La de Boyle. ¿Y cómo se llamaba el otro personaje que también llegó a lo mismo? ¿Se acuerdan? Pues ya no se acordaron. Híjole, híjole. ¿No se acuerdan el que era francés? ¿Qué óvole? Marriott, ándele, ¿ya ven que se acuerdan? Boyle. Acuérdense que esta ley de presión 1 volumen 1 igual a presión 2 volumen 2 es la de Boyle. O también la pueden encontrar como ley de Marriott, o combinados los nombres, ley Boyle-Marriott. Entonces, ahí está una ecuación empírica. Ustedes pueden, si ustedes hacen constante alguna de las variables que tenemos en esa combinada, pueden obtener todas las empíricas. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de acordarse fácilmente de todas las ecuaciones empíricas sin necesidad de tenerlas en un acordeón, en un formulario. Entonces, fíjese, ya lo hicimos. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? El volumen final, ¿cierto? Volumen 2. Si lo despejamos, vamos a tener que presión 1, volumen 1, sobre presión 2, nos va a dar el volumen final, ¿cierto? Entonces, ya la hicimos. ¿Cuánto es la presión 1? Ándele, 22 milímetros de mercurio. Obviamente, como en la parte de abajo vamos a tener 5 atmósferas, perdonen, la recomendación es transformar ya sea milímetros de mercurio a atmósferas o las atmósferas a milímetros de mercurio. Aquí por facilidad, le vamos a poner aquí que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera y el volumen 1 dice que son 20 litros, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos nuestro problema, ya solamente es numérico. 22 entre 760 igual por 20 entre 5, dice que sería 0.11578. ¿Qué les parece si les ponemos 116 litros? Que es aproximadamente
116 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene la reflexión. Imagínense, estamos comprimiendo un gas, más o menos como un garrafón de agua, que es, me parece que 19 litros, ¿cierto? 20 litros, bueno, anda un volumen cercano a los 20 hasta arriba, ¿no? Hasta la parte del cuello. Entonces, pongamos ahí un garrafón de agua, más o menos para dimensional. Dimensional, óigame, dimensional. Y de ese garrafón de agua lo llevan a una lata de 100 gramos. Entonces, pues sí estuvo como medio extraño el comprimir tanto, ¿sale? En lo personal yo creo que no se podría, pero es como para que observen ustedes cómo podemos analizar si es algo creíble, algo no creíble, si eso va a ser fácil, va a ser difícil. A lo mejor puede ser posible, pero definitivamente involucraría mucho esfuerzo que se consiguiera llegar a comprimir el gas hasta tal volumen. ¿De acuerdo? Sí requeriríamos un dispositivo que ejerciera una fuerza enorme y, y pues el recipiente debe de aguantar la presión. ¿De acuerdo? Ahí vemos ese problema. No sé si tengan dudas con este de aquí. Ninguna. Desde allá, no, nadie pregunta. ¡Y qué chido! Quiere decir que lo explicamos al 100. ¿Sale? Ay, perdón. Entonces, ¿cómo ve? ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien todas, todos? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Sí los descargaron ya de su teléfono, no? ¿O qué? Hoy los van a tener hasta que algún día los ocupen. ¿Sale? Bueno, aquí viene otro problema interesante. Este también me gusta hacerlo porque nos van a dar resultados sumamente extraños, muy, muy extraños y nosotros debemos de ser capaces de interpretar lo que nos va a dar este problema en cuanto a los valores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente dice que tenemos 100 gramos de gas nitrógeno en 200 mililitros de volumen y tenemos una temperatura de 28 grados centígrados y nos preguntan si podemos ejercer en ese sistema una presión de 35 atmósferas o no. Si va a estar a 35 atmósferas o qué onda, ¿no? O sea, más o menos o cómo está la presión ahí. Y finalmente, pues que comparemos esas presiones calculándolas con la ecuación del gas real para poder hacer el análisis. Y eso se los pongo, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver la importancia de que siempre verifiquen con las dos ecuaciones. Siempre hagan, aunque tengamos estado gaseoso en comportamiento real, yo siempre sugiero compararlo también con el ideal, para que ustedes observen si realmente están teniendo una presión por debajo de la ideal, por encima, o como este número que vamos a tener aquí, que ya le estoy diciendo que es extraño. ¿Ok? Para poder hacer una conclusión adecuada. Entonces, número uno, recordemos que presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. ¿Ok? Presión la vamos a buscar. Volumen 200 mililitros, 0.2 litros. ¿Ok? Ah, bueno, también veo que aquí los números, al litro aquí en la fórmula le faltó al cuadrado. Sí, las unidades, perdón. Temperatura 28. 28 más 273, ¿cuánto es? A ver, cuéntenme. Usa su calculadora. Eso es todo. Ya ve.
101, exactamente. Pues obviamente, pues si usted suma 27 más 273, pues ya son 300. Yo volé. Ya nada más 301.15, ¿verdad? 301.15 Kelvin. Perdón. Ahora los moles. ¿Cuántos moles tenemos ahí? Dice que tenemos 100 gramos de nitrógeno gas. El nitrógeno tiene un peso molecular de, bueno, más bien cada átomo pesa 14 gramos por cada mol. Entonces, el gas nitrógeno pesa 28 gramos un mol, ¿ok? Entonces, si hacemos 28, digo 100 entre 28, aquí tenemos 3.57 3.57 moles de nitrógeno. ¿Ok? Ustedes ya saben que la fórmula del gas ideal, pues es que la presión es nRT sobre volumen. Voy a ponerle bien el igual. Entonces, moles, 3.57 moles, R 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por 301.15 Kelvin entre un volumen de 0.2 litros. Entonces aquí le voy a poner una I para que recuerden que C es la presión ideal. Entonces por 0.08205 por 301.15 entre punto 2, 441.238, que sería 24 atmósferas aproximadamente. Entonces ahí ya vemos que tiene una presión pues bastante considerable, ¿verdad? Si ya 100 atmósferas estaba complicado tenerlas, ahora poder tener un sistema donde podamos tener esta medición, pues es todavía más complicado. ¿Ok? 441.24 atmósferas. Y ahora si hacemos la ecuación del gas real, aprovechando que aquí el compañero tiene su supercalculadora que mete todo de volada, para hacerlo rápido, ¿eh? Si no lo podemos hacer por partes, es nRT sobre volumen menos NB menos AN cuadrada sobre volumen al cuadrado. Entonces vamos a poner 3.57 moles por 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por 301.15 Kelvin sobre un volumen de 0.2 litros menos moles, 3.57 moles por la constante B, que es la que tenemos ahí arriba, 0.076 litros sobre mol, ¿de acuerdo? Esto va a ser menos la 3.11 atmósfera por litro cuadrado sobre mol cuadrado por moles, que serían 3.57 moles al cuadrado sobre un volumen de 0.2 litros al cuadrado. A ver, cuénteme, ahorita que tenga el resultado, para que me diga cuánto. Fíjese, menos 2227 punto qué, 76. Muchas gracias. Atmósferas. No, pues aquí, y de por sí, para tener
400 atmósferas está complicado. Aquí para tener 2000, pues muchísimo más. Y peor tantito, tenemos un número negativo. Es decir, no solamente llegamos a cero de presión, que nunca hemos llegado, nunca hemos podido tener esa condición de cero de presión. No solamente estamos en cero, sino inclusive un número hacia abajo, negativo. ¿De acuerdo? Es como les digo, o sea, en forma numérica, yo lo puedo resolver, ¿sí? Pero son números. Ustedes tienen que pensar, van a ser ingenieras, van a ser ingenieros. Y eso les tiene que dar una llamada de atención. Tienen que decir, ah, caray, ¿qué pasó? Aquí, aquí lo que yo puedo concluir es que definitivamente para mí, en lo personal, yo considero, aquí ya, si cuando tuvimos el número positivo arriba de la presión real, decíamos que iba a ser casi imposible o muy complicado poder ingresar esa cantidad de gas, ese volumen. Aquí definitivamente, nunca para mí, nunca van a caber 100 gramos de nitrógeno en 200 mililitros de volumen. Nunca lo va a poder meter ahí. Entonces, esa cantidad tan grande de gas en un volumen tan pequeño me provoca estas inconsistencias. ¿Ok? Por eso decidí poner este tipo de situaciones para que si ustedes un día observan una situación o comportamiento similar, pues lleguen a la conclusión que nunca van a poder ingresar esa cantidad de gas ahí. Entonces, definitivamente tienen que hacer un diseño en donde tengamos pues una cantidad de gas más pequeña o aumentan el volumen, ¿sale? Porque hacer números cualquiera, ahí están los números, ¿de acuerdo? Pero hay que pensar, hay que analizar, siempre tienen que preguntarse si eso es real o no es real, es posible o no es posible, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre tienen que cuestionarse. No solamente hagan números por hacer, porque tarde o temprano van a tener que tomar decisiones y si ustedes tienen buenas bases, pues les va a ayudar a tomarlas bien, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo ven? ¿Tienen dudas? Pregúnteme. Las 35. Ya le caché. Eso de las 35 atmósferas, en la presión ideal tenemos 441 atmósferas. Entonces quiere decir que no solamente sí podemos tener 35 atmósferas, sino hasta nos pasamos de esa cantidad. Sí, obviamente es mucho más grande la presión que 35 atmósferas, más de 10 veces este valor. Sí, sí. Es que me emocioné pensando que a lo mejor se sorprendían con el número de la real. ¿Sale? Pero sí, definitivamente ahí dice, ¿puede estar a 35 atmósferas? Sí, y hasta más. Y pues al hacer la presión real vemos esas inconsistencias. Para que tengamos un sistema posible, un sistema que puede ser muy probable que pase, pues definitivamente la presión real debe de ser menor a la ideal. ¿De acuerdo? Si tenemos esa combinación de que una es menor que la otra, entonces nosotros podemos decir que eso es factible. Que sí nos podemos animar a llevar estos números a la realidad, a construir ese dispositivo para que ocurra. Porque muchas veces hacen ustedes números, empiezan a construir sus dispositivos, empiezan a hacer los diseños realidad y fallan. Pero ya desde el inicio, desde los cálculos, empezamos a detectar probabilidades de que funcione o no funcione. ¿Sale? Entonces, ahí está este de aquí. No sé si haya más dudas, preguntas. ¿Ninguna, va? Eso es todo, Chihuahua. Somos bien buenos, me cae. Entonces, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Continúa.
El siguiente, ahorita se vuelve a recuperar la señal. ¿Sale? Ahorita se recupera. Está. ¿Qué ole? ¿Qué ole? Ahí está. ¿Sale? Que tenemos un falso contacto aquí en el cable. Cada que le muevo aquí, se corta la señal. En fin. Bueno, aquí nos pregunta en este problema, nos pregunta cuál de los dos gases difunde primero, el yodo o el bromo. Y luego, ¿qué tan rápido es el yodo con respecto al bromo? Entonces, primera situación, dijimos que la ley de Graham es para efusión, ¿cierto? Efusión, es decir, velocidad de escape de un gas. Y ya después se da la difusión, que es cuando se esparce por todo un sitio. Entonces, aquí en realidad debe de ir una efundirá, ¿de acuerdo? Son conceptos distintos. Entonces aquí, perdón, vamos a primero a recordar que la velocidad de efusión de un gas, si recuerdan ustedes que era 3 RT sobre su peso molecular. ¿Sale? Y que haciendo una relación entre dos gases, llegamos a la conclusión de que la velocidad del gas A respecto a la velocidad del gas B era la relación de sus pesos moleculares, que daba peso molecular de B entre peso molecular de A. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya va a ser sencillo para nosotros decir quién va a infundir primero y quién no, y cuánta velocidad va a tener uno respecto al otro. Primero, primer dato importante aquí, ¿cuál es el peso molecular del bromo? ¿Y cuál es el peso molecular del yodo? Obviamente ustedes recuerdan perfectamente de su primer semestre todos los pesos moleculares de los elementos, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, mínimo con que se acuerden el hidrógeno, el carbono, pues el oxígeno. Pero este pesa 80, aproximadamente 80 gramos por cada mol. Y este pesa aproximadamente 127 gramos por cada mol. ¿Sale? Hola, avestruz. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ver quién es más ligero y quién es más pesado. Por lo tanto, el gas bromo, cuando ya tiene dos átomos de bromo, va a pesar, ¿cuánto? 160 gramos por mol. Y por lo tanto, el gas yodo va a pesar 127 y 127, 254 gramos por cada mol, ¿cierto? Entonces, ¿quién es más pesado? Pues el yodo, ¿cierto? Pesa más. Entonces dijimos que entre más pesado sea el gas, más lento, ándele, así mero. Entonces, pues obviamente, ¿quién va a escaparse primero? ¿Va a terminarse de escapar primero? Pues el bromo, exacto, ¿verdad? Es el que se va a escapar luego, luego. Va a vaciar se va a vaciar del tanque más rápido y el yodo, pues va a tardar más. Se va a escapar y completamente el yodo del tanque y nos va a quedar todavía una parte de yodo y se terminará escapando después. ¿Sale? Entonces, pues ahí estamos. Entonces, ¿qué tan rápido es el yodo respecto al bromo? Pues yo puedo decir la velocidad del yodo respecto a la velocidad del bromo. ¿A qué va a ser igual? Pues a la raíz cuadrada del peso molecular del bromo. ¿Cuánto pesa el bromo? Dijimos 160 gramos por mol sobre la velocidad, pero la velocidad, el peso molecular del yodo, 254 gramos por cada mol. Entonces aquí 160 entre 254 y obtenemos su raíz. Dice 0.7936. Vamos a ponerlo aquí. 0.
79, 36. Bueno, le voy a poner, lo voy a redondear a 4 para que se vea más chidillo. Así. ¿Sale? Es aproximadamente eso. Entonces, si yo despejo la velocidad del yodo es 0.794 veces la velocidad del bromo. Ya, y lo confirmamos, ya vimos que es más lento el el yodo, ¿cierto? Es que aquí me llamó la atención que me faltó un 2. Si lo quiero poner en términos de la velocidad del bromo, si yo despejo velocidad, ay, hay que poner velocidad, velocidad del bromo igual a qué? A la velocidad del yodo, 1 entre 0.794. ¿Y esto qué va a ser igual? Sacar la inversa, 1.26. 1.26. Entonces, por lo tanto, la velocidad del bromo, pues es 1. Aquí me faltó yodo. 1.26 veces la velocidad del yodo. ¿De acuerdo? Y seguimos confirmando lo mismo. El bromo, pues es más rápido que el yodo para escaparse. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Puede ser. Nunca. ¿Qué óboles? ¿Qué óboles, what? Afortunadamente, de ayer en 8, de hoy en 7 y de mañana en 6, será el próximo jueves 3 de marzo, pues empezarán nuestros exámenes presenciales. Y esto es maravilloso porque vamos a poderlos tener todos aquí y poderlos observar cómo triunfan, ¿ah? Cómo triunfan o no. Ah, pues, para ver su cara de satisfacción al hacer su examen y que digan, oye, qué bien me siento de poder demostrar todo lo que sé. ¿Sale? Para que lo tomen en cuenta, no se les vaya a pasar, que empezamos los exámenes el próximo jueves. ¿Sale? 5 días hermosos de exámenes. Al parecer, lo más probable es que se suspendan clases en ese periodo y ustedes solamente se presenten a realizar los exámenes. Y listo, ¿verdad? Nomás vienen, presentan y se retiran. Pues claro, claro. Pues. De hecho, lo querían hacer virtual, pero yo les dije, no, hombre, pues si mis alumnos están bien filosos, les tengo mucha fe y sé que van a triunfar. Y ya, no sé cuándo. De hecho, al rato voy a ir a preguntar si ya está el calendario y yo creo que a más tardar, pues el miércoles en la noche sale. Ay, sí, no, para que se lo... Es la inversa del 0.794. ¿Cómo ve? Usted despeja, ¿no? Está multiplicando el 0.794 a 74 a la velocidad del bromo. La despeja. Y es como si estuviera velocidad del yodo sobre 0.796. Yo no. La velocidad del yodo es 0.794 veces la velocidad del bromo. ¿Sí? ¿Sí sabe álgebra? Es como si dijera la A es igual a 0.794 veces la B. Sí, es una velocidad fraccionaria. Es una fracción de la velocidad del otro, que es más rápido. Y acá da un número mayor a uno, porque este gas es mayor al otro, una cantidad de veces más grande que la del bromo. Yo sí. ¿Eh? O que si sigue con duda. No, usted no se agüite. ¿Sale? No pasa de que le echemos carrilla y ya. ¿De acuerdo?
Este problema es muy muy largo, pero está sencillo. Bueno, de la redacción, ¿verdad? Está un poco larga, pero está sencilla. ¿De acuerdo? Aquí dice el problema que nosotros hemos estado teniendo pues varias normas, varias restricciones en cuanto a la emisión de dióxido de carbono de los automóviles. No sé si ustedes llegaron a conocer al famoso auto, el Viper, que era la competencia que tenía la Chrysler contra la Ford, ¿no? Para competirle a los Mustang y a los autos estos, los Camaros. O sea, tenían ahí una competencia de autos y el Viper era un vehículo, si mal no recuerdo, de 10, me parece que de 10 cilindros, quemaba una cantidad de combustible increíble, tenía una alta velocidad y después de que surgió la norma de la primera norma que hubo para el dióxido de carbono, tuvieron que dejarlo de producir porque emitía una cantidad superior a la norma. Y de hecho, en la Unión Americana y en países europeos hay varios autos que superan la norma, que son deportivos y superan la norma. Pero con un permiso especial circulan para exhibiciones y cosas de ese tipo, o que los llevan a los autódromos, donde no están tan restringidos, pero comúnmente en las calles no circulan. Entonces, en ese sentido, ahí vienen unos datos desde 2012, en donde estábamos estimando tener una norma hasta 130 gramos de CO2 emitidos por cada kilómetro recorrido de un auto. Si más no recuerdo, la norma actualmente, habría que consultarla, si más no recuerdo, creo que quedó en 122 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido de un auto. Entonces, eh, este, este problema tiene como la intención de ver cuánto dióxido de carbono emitirá ese automóvil Atos que está Chirris, ¿verdad? Que tiene un motor 1.1 litros y que vamos a considerar que la reacción de combustión es al 100% y que el combustible es octano, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues vamos a calcularlo. Primero hay que poner la reacción química. La reacción química del octano para quemarse es la siguiente. El octano es C8, H si es 8 y 8, 16, 18. H18. ¿Sale? A este combustible le colocamos oxígeno y pues al quemarse al 100% va a producir dióxido de carbono más agua. ¿Ok? Entonces vamos a balancearla. Aquí en teoría debe ir un 8, aquí un 9, 8 por 2, 16 y 9, 25, ¿verdad? 25 medios, entonces quiere decir que aquí es un 2, aquí es un 25, aquí sería un 16 y aquí un 18. ¿De acuerdo? Ahí está balanceado. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. ¿Cuál es el rendimiento del auto? El auto dice que ahí, aquí lo tenemos, mira, lo voy a encerrar. 19 kilómetros, 19 kilómetros recorridos por cada litro de qué? De octano, ¿cierto? Ahí está, le voy a poner litro de octano abajo. ¿Sale? Bueno, para que no hagamos tanto rayadero, le voy a poner OCT. ¿Sale? Este va a ser el octano. ¿De acuerdo? Que se acuerden. Entonces, ahí está. La densidad del octano es igual, aquí la estoy consultando en este momento, a las bendiciones del internet. Qué óvole, para que ustedes también lo busquen y me corrijan. Ah, eso no es cierto. 703
kilogramos por cada metro cúbico. ¿De acuerdo? Quiere decir que esto es igual a ¿qué? A 703 ¿qué? Gramos por cada litro. Ándele, ya ve, ya están al 100. ¿Qué óvole? Si quiero que estén activos acá, que digan, ah, pues sí estamos aprendiendo, ¿va? ¿Qué óvole? Entonces, fíjese, si ustedes ponen aquí un factor de conversión, ustedes van a decir que un litro de octano pesa 703 gramos, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto? Aquí la pregunta es, ¿cuántos gramos es un mol de octano? ¿Cuántos gramos serán? Voy a poner aquí rápidamente el carbono, 12 gramos por mol, el hidrógeno, 1 gramo por mol. Entonces está sencillo, 8 por 12, 96. 96 más 18, está fácil. 114, ¿va? ¿Qué volé? Ah, eso así, traigan acá los números. 114 gramos pesa el octano. ¿De acuerdo? Ya tenemos ya transforma, aquí ya tendríamos kilómetro. ¿Cuántos kilómetros recorremos por cada mol de octano quemado? ¿Cierto? Pero a mí me interesa saber cuánto CO2 produce, cuánto dióxido de carbono. Entonces aquí yo puedo poner que 2 moles de octano producen 16 moles de dióxido de carbono, ¿cierto? Y entonces allá tendríamos cuánto, cuánto CO2 producimos por cada kilómetro recorrido. ¿Sale? El moles de CO2. Pero como lo queremos en gramos, porque la norma dice gramos, yo digo 1 mol de dióxido de carbono, el oxígeno pesa 16 gramos por mol, va a ser 16 por 2, 32 más 12, 44 gramos, ¿a qué fue 4? 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, este número, ¿a qué es igual? Ahí me voy a quedar ahorita. Dice 19 entre 703 por 114 por 2 entre 16 y entre 44. ¿Sale? Aquí yo tengo la cantidad de, si más no me equivoco, 8.753 por 10 a la menos 3, ¿qué? Kilómetros sobre gramo de CO2. ¿Y la norma cómo está? Aquí está la norma, fíjense nada más. 130 gramos de CO2 por kilómetro. Está invertido, ¿verdad? ¿Qué van a hacer entonces para que esto se invierta? Si le sacamos la inversa, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 114.24 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Pues aquí pongo yo carita feliz y digo, sí cumple el dato, ¿verdad? Entonces no lo dejan de sacar de circulación, porque sí cumplió